a estas conferencias que hemos preparado el Comité Ambiental, del que formo parte, como la parte docente, y mis compañeras del comité, la maestra Patricia Dolores Franco, y bueno, pues están los subdirectores y como saben, la directora es la presidenta. Organizamos esta conferencia con varios fines. Uno de ellos es precisamente generar concientización al respecto de la problemática que se está viviendo respecto al tema hídrico, no solamente en México. El tema hídrico tiene relevancia hoy en términos de escasez alrededor del mundo. Eso nos va a obligar a vivir de otra manera en muy poco tiempo. Y entonces, ambiental, pensamos que hay mucha necesidad de generar conciencia y conocer los datos, saber qué está pasando a nivel general. Eso es lo que nos va a exponer la doctora Edith, qué pasa con el tema hídrico en nuestros días. Y vamos a usar un caso particular de Iztapalapa. Ustedes saben que en la Ciudad de México la alcaldía de Iztapalapa es una de las alcaldías que más problemas hídricos tiene, y vamos a mostrar algunos datos. Eso va a ser David, un estudiante de la maestría en Economía y Gestión Municipal que trabaja me voy a permitir decirles un poquito de la experiencia que tiene ella. Es una síntesis curricular, claro que ella tiene mucha experiencia en el tema. Desde el doctorado está trabajando, ya tiene bastante tiempo que lo terminó, está trabajando en el tema hídrico. Pues la doctora Edith Miriam García Salazar es licenciada en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, precisamente por nuestra casa de estudios. Es maestra y doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus líneas de investigación son Economía Ecológica, Ecología Industrial, Desarrollo Regional y Gestión del Agua. En la actualidad forma parte del programa de investigadoras e investigadores de México de CONACYT en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Esto en la Unidad Regional Hidalgo, en donde desarrolla el proyecto Gestión Socioambiental de Comunidades Rurales del Estado de Hidalgo, anteriormente bajo el mismo programa de CONACYT, pero en el Colegio del Estado de Hidalgo. Es miembro de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe, de esta misma corriente, la economía ecológica. Dentro de sus últimas publicaciones destacan la disputa por el agua residual en México como conflicto ecológico distributivo, en coautoría con el doctor Mario Fuente. Otra de sus últimas publicaciones es Metabolismo Social del Agua Residual en el Valle de México, en Hidalgo, en coautoría con Hugo Natael Lara Figueroa en la revista latinoamericana El Medio Ambiente y la Ciencia. Entonces, bueno, le doy la palabra a la doctora para que empiece su conferencia. No sé si me están escuchando en línea para poderme parar. ¿Sí? Me voy a parar porque si no, no voy a ver. Yo soy de las que no está sentado. Creo que a lo mejor ya se despiertan. Como les mencionó la doctora, pues bueno, es un poco para hacer conciencia en temas de agua, por ahí la generalidad del tema, porque es muy general, de hecho el título de la misma ponencia, que es la importancia del agua en las dimensiones sociales, económicas y ambientales. En realidad nosotros no podríamos vivir sin agua. La mayor parte de nuestro cuerpo está, 60%, 2/3 partes de nuestro cuerpo es agua. Entonces podemos vivir sin comer un mes, pero sin agua a lo mucho aguantaríamos 7 días. De ahí la importancia de esta temática. Quiero comenzar con estos datos grosos, a grosso modo, es decir, bueno, en términos de territorio, en términos de biosfera, hay una capacidad, o el mundo está compuesto, la Tierra, por 1.386 billones de hectómetros de metros cúbicos, o sea, los hectómetros equivalen a 1 millón de metros cúbicos. De esta, el 97.5 es agua salada, el resto, que es el 2.5, es agua dulce, pero solamente tenemos disponible menos del 1%, estamos hablando de un punto
porque el resto se encuentra en glaciares. Entonces, ¿qué hacemos con este 0.8%? Aun cuando la composición de la Tierra en su mayoría es agua, porque lo podemos encontrar en diferentes investigaciones, en diferentes notas, dada ya la accesibilidad que tenemos con la información, es cómo distribuimos este 0.8%, porque con ese 0.8% es con el que vive toda la humanidad, con el que nosotros como seres humanos, que formamos parte de esa biosfera, vivimos. ¿Cómo lo distribuimos? De manera muy general, y es como podemos encontrar cómo se divide ese 0.8%, pues bueno, el 70% por lo menos se nos va a agricultura. De ahí, el 20% a industria. Este porcentaje puede variar dependiendo de la economía, del país, de los contextos. En unos puede ser menos, en otros puede ser más. Y el resto es para uso doméstico, es el que nosotros utilizamos en nuestras casas. Sí, esas actividades de cocinar, de bañarnos, de regar hasta el jardín, ese 10% se va a nuestras casas. Pero, adelante, chicos. Sí. Pero no solamente es el consumir el agua en casa, bueno, voy a dejar mejor que también en casa. Retomando un poco antes que llegaron más de sus compañeros, es hablar cómo se distribuye el 0.8 que tenemos como disponibilidad de agua dulce para consumo humano en términos muy generales y son aproximados, porque esto varía dependiendo del país, dependiendo de los contextos y dependiendo también de la ubicación geográfica de cómo se va a distribuir este porcentaje de agua. En su mayoría la agricultura es la que mayor consumo de agua tiene, estamos hablando del 70%, versus un 20, entre un 10 y un 20% en cuestiones de industria, y el 10% que sería para el caso de uso doméstico, para todas aquellas actividades que nosotros realizamos en casa, que va desde la higiene personal hasta lo que sería cocinar, regar el jardín, porque también los ecosistemas tienen derecho al agua, aunque nosotros a veces no lo visualizamos así. Realmente el ser humano sí es egoísta en este sentido. Pero más allá también de utilizarla, también se genera otro proceso que tiene que ver con las aguas residuales, por eso esa figurita de ahí, o sea, sí la consumimos, sí la extraemos de lo que sería el planeta, pero también generamos un residuo. Y eso es lo que nosotros conocemos como las aguas residuales. A nivel mundial estamos hablando que se generan 359.000 millones de metros cúbicos al año. Esto quiere decir que de toda esta agua que se genera a nivel mundial, solo el 80% no se trata. Va directamente a ríos, mares, lagunas, arroyos, y de ahí esa disponibilidad del 8% vaya disminuyendo. Porque en realidad si nosotros vemos cuál es la disponibilidad total del agua, no ha cambiado, seguimos teniendo la misma disponibilidad de agua, la misma estructura de agua, lo que nos está cambiando es la calidad del agua. Al cambiar la calidad del agua, lo que nosotros tenemos es una menor disponibilidad de agua. ¿A cuánto equivale esa cantidad de agua? Pues hagan de cuenta que vamos a llenar más de 199.000 millones de veces el estadio. Esa es la cantidad de agua que se genera de agua residual, y no toda esa agua se trata. Ahí tenemos un gran problema. México no está dentro de los países que más tratan el agua, dentro de los que menos tratan el agua, y todavía si lo vemos a nivel estado, pues bueno, ahí podemos encontrar que tampoco la Ciudad de México trata. De hecho, la Ciudad de México trae su agua y desfoga su agua en otro lugar, cuando una de las alternativas ante las sequías que estamos viviendo, que se están pronunciando más en este año, pues bueno, sería una alternativa, pero también podría generar otros problemas con otros estados. En el caso de México, de esa disponibilidad de agua que hay a nivel mundial, México también tiene una disponibilidad de agua que lo podemos ver como el volumen que se concesiona de parte de lo que sería la Comisión Nacional del Agua, y que ella concesiona el agua dependiendo de la disponibilidad tanto subterránea como superficial del agua que tenemos.
Entonces, de esa disponibilidad que nosotros tenemos el año pasado, el volumen concesionado por actividad equivalió a 88.533 millones de metros cúbicos. Esto quiere decir que el 60% de esa agua que se concesiona a nivel nacional es de agua superficial y el 40% es de agua subterránea. Si ustedes se dan cuenta, con respecto a las cifras que les mandé en un inicio, que les puse de manera general en el contexto mundial, 7.46 es para uso de la agricultura. Es una de las actividades más importantes, sí, es la misma actividad que nos da de comer también, y que ahí depende mucho es al público urbano. En el público urbano, cuando ustedes analizan mucha de la información en cuestión de agua, aquí están inmersos lo que serían los organismos operadores de agua, o lo que ustedes conocerían aquí en Ciudad de México como el SACSE, que es la institución que les manda su recibo de agua. Por eso es que este está muy amplio, está muy engrosado, pero porque ahí se les concesiona a los organismos, y por el otro lado tienen un 0.04% que es el doméstico, que es a nivel personal a quien se le está dando un título de agua para que pueda extraer agua, si es que dentro de su terreno hay agua. Entonces muchos solicitan esos títulos de extracción. Por el otro lado vemos ahí la industria es el 7%, yo les di un porcentaje del 20%, es decir que esto puede variar entre un 10 y un 20%, pero depende de los contextos y depende de los países. En el caso de México, a nivel nacional, el 7.36 el año pasado fue concesionado a la industria. Y de ahí los montos van disminuyendo. Cuando nosotros analizamos estadísticas de agua, generalmente la CONAGUA nos las va a organizar en un solo rubro, y en el rubro público urbano ahí nos va a meter el doméstico. Entonces ahí ya tiene un bloque. Y el otro que se va a engrosar va a ser el de el agrícola, porque ahí le van a meter la acuacultura y le van a meter otras entidades. Entonces tiende a engrosarse más y tiende a llegar a un 70%, y el público urbano, si se dan cuenta, tiende a llegar a un 20%. ¿Qué sucede en el caso de las aguas residuales? Bueno, también México, a nivel internacional, como que también genera aguas residuales, también pone su granito de arena en ese gran monto de aguas residuales que se generan a nivel mundial y que no tienen tratamiento la mayoría de ellas. Y ustedes pueden ver el contraste. ¿Quiénes son los que mayor agua industrial, agua residual generan? De acuerdo a esto solamente es al volumen concesionado que la CONAGUA otorga, porque la CONAGUA da permisos para que pueda haber descargas de aguas residuales de las diferentes actividades. Aquí estamos viendo que el mayor volumen concesionado de descarga fue para la actividad industrial. Estamos hablando de un 44%. Para el caso del público urbano, un 17% que está muy relacionado con agua que se les concesionó, y de ahí van ustedes viendo las diferentes actividades de las concesiones solamente para descargar el agua. Esto quiere decir que aquí no está la cifra de aquello que se descarga pero sin un permiso, y que mucha de la actividad industrial ha hecho. Por ahí los problemas de Atoyac, que a lo mejor han escuchado mucho de la gran contaminación que tiene, porque la actividad industrial no regula las descargas de aguas residuales, y que sucede en muchas partes del país. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, muchos de ustedes tienen acceso al agua, muchos de ustedes pueden abrir el grifo, ¿verdad? Y muchos de ustedes jalan la cadena. Siempre les digo este ejemplo de cuando jalan la cadena, porque nunca nos preguntamos hacia dónde va el agua una vez que lo utilizamos, una vez que jalamos la cadena, porque sabemos que nosotros tenemos un saneamiento de desagüe. Pues la mayor parte de esas aguas van al estado de Hidalgo. ¿Sí? Estas aguas, en su mayoría, tanto de la Ciudad de México como de la zona metropolitana, que incorporan municipios del Estado de México, se van acumulando y se van a una de las regiones más grandes del Estado de Hidalgo, que se le conoce como el Valle del Mezquital. Y hay mucha de la investigación que he realizado en los últimos años para decir, bueno, pues es que jamás pensamos hacia dónde se va el residuo que nosotros estamos generando tanto en casa como en las actividades industriales o otro tipo de actividades que realizamos. La mayoría de estas están yendo al Valle del Mezquital, una región que hace más de 100 años, y de hecho nos podemos ir hasta la época de la colonia,
no es una región, es una región semiárida, no es una región apta para cultivo, pero que sin embargo en los últimos años, en los últimos 100 años, ha detonado como una de las principales en el estado de Hidalgo, derivado de las aguas residuales que se producen, y que mucho de lo que se produce allá, ¿a dónde creen que viene? Viene para acá. Entonces, ya cuando vean lo que están consumiendo, pregunten de dónde viene, porque mucha de esas aguas que solo para allá no se trata. Es en 2016 donde el gobierno ya en el plan hidráulico empezó a decir que tenemos un gran problema por allá en Hidalgo, entonces hay que hacer algo para remediarlo. Y entonces mandan a construir una de las plantas más grandes a nivel latinoamericano. A nivel internacional es la más grande porque es la única creada en una sola fase. Ya cuando nos empiezan a meter todas esas expresiones se empieza a entender. No así no logra tratar todas las aguas residuales, solo tienen una capacidad para tratar el 50% de las aguas residuales que se están produciendo en la Ciudad de México. Entonces vean ahí lo que tenemos ya es una relación entre lo que podemos viviendo dentro de la Ciudad de México con un metabolismo rural que ha logrado despegar toda una actividad económica y que ahora estas aguas son esenciales para esta región del Valle del Mezquital. Pero ¿por qué es importante en términos sociales el agua? Al inicio comencé diciéndoles, pues bueno, el cuerpo, 2/3 partes del cuerpo, o el 60%, si lo quieren ver así, o dependiendo de lo que encuentren como datos, el cuerpo se compone por agua. Podemos vivir sin comer un mes, pero sin agua solo aguantaríamos 7 días. De ahí la importancia que en 2010 la ONU lo declarara un derecho humano. Y en 2012 México acata esta misma cuestión con el derecho humano al agua ya en el artículo 4 constitucional, donde se nos tiene que garantizar el mínimo para poder sobrevivir nosotros como humanos, que es un derecho humano. Muchas veces no logramos todavía entender que ya es un derecho, que tenemos el derecho de tener acceso al agua. Y que cuando nosotros no tenemos ese acceso en nuestros hogares, está violentando ese derecho. Pero todavía no asimilamos esto como un derecho. La importancia del agua también nos debe decir que por lo menos 6,000 niños mueren al día. ¿Esto por qué? Por falta de agua, por falta de saneamiento, porque las condiciones en las que ellos pueden acceder al agua es muy deprimente. El agua ya viene contaminada, entonces es lo que consumen, es lo que tienen. Entonces, imaginen 6,000 niños que mueren al día por no tener ese acceso al agua. Eso es a nivel internacional. Ahorita les doy unas cifras a nivel nacional. A nivel internacional nosotros podemos ver esas cifras. Si lo vemos a nivel México también es espantoso el número. Estamos hablando de 4,500. Dependiendo también de los contextos, pero sí es para pensar un poco de cuán importante es el agua, por eso se menciona en términos sociales. Aquí también la mujer juega un papel fundamental en el agua. ¿Por qué? Porque la mujer dentro de los hogares, tanto a nivel mundial como a nivel México, si me queremos ver en ese sentido, es la gestora del agua. Es la que se encarga de llevar el agua. Principalmente en zonas rurales tenemos a mujeres y niñas que han sido, que se les ha obligado a abandonar las escuelas. ¿Por qué? Porque ellas tienen que encargarse de irse a recorrer grandes distancias para poder traer agua y luego hacer la gestión dentro del hogar para que con esto puedan por lo menos hacer algo de higiene con el hogar. Pueden cocinar y que haya esa gestión. Y si nosotros también lo vemos a nivel urbano, vayámonos a la alcaldía y Iztapalapa, que ahí nos va a hablar David. La alcaldía de Iztapalapa, la que peor calidad del agua tiene. Ustedes pueden abrir la llave en Iztapalapa y les va a salir como cafecita, ¿no? ¿Y qué sucede ahí? Pues bueno, compramos a nivel nacional, todos tenemos un garrafón de 20 litros de agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la calidad, nosotros entendemos que es mejor de lo que podemos saber. Y entonces, si nos vamos a esta alcaldía, y no necesariamente esta, podemos irnos a otra. ¿Quién es la encargada de que haya agua en la casa? La mamá. O las hijas. Y eso hay que comprar las garrafas, o si no hay que esperar a que llegue la pipa, para que con la pipa nosotros llenemos los tarros y podamos tener agua y luego hacemos toda la distribución de esa agua para poder hacer todas las actividades que hacemos cotidianamente, que van desde la higiene hasta cocina. Entonces muchas veces, por eso es cuando uno lava el coche con la
manguera y ves cuánta agua están tirando, dices, ¿de verdad necesito traer limpio el coche o necesito el agua para consumirla dentro de mi hogar? O para estas mujeres o niñas que gran parte de su vida la dedican a gestionar el agua dentro de sus hogares y que muchas de ellas han perdido la oportunidad hasta de estudiar. Y a nivel internacional lo podemos ver más en países subdesarrollados, lo que sería en el ámbito rural, pero que no está excluido en el ámbito urbano, porque dentro del ámbito urbano también podemos encontrar esa condición. Porque toda esa agua que nosotros podemos consumir, el 66% se va en el sanitario y en el baño. O sea, el agua que nosotros consumimos dentro de nuestros hogares, la mayor parte se está yendo en estas dos actividades que nosotros realizamos. Este es en 2010, el texto que nos dice cuando la ONU lo declara un derecho humano. Les dice a todos los estados que es un derecho humano que nosotros tengamos un mínimo de cantidad para poder realizar por lo menos actividades de higiene, actividades para poder lavar la ropa, para poder cocinar, incluso también para regar el jardín, que tampoco de grandes cantidades, y también se nos recomienda cuando debemos de regarlo. El otro está en el artículo 4 constitucional, ustedes ahí lo pueden ver. En realidad, cuando les quieran quitar el agua también dentro de sus casas, pueden recurrir a este artículo. Okay. De la OMS, por lo menos son 50 litros de agua al día por persona. Y sí, si lo gestionan bien, sí podría ser como lo mínimo. Lo ideal serían 100 litros de agua al día. ¿Cuáles son las características de este derecho humano al agua? Pues bueno, vamos a ver que se precisan entre 50 y 100 litros. Si tenemos 100 litros, pues estamos dentro de lo ideal. Si tenemos 50 litros al día por persona, pues por lo menos nos tendrían que dar, alcanzar para realizar estas actividades de alimentación, higiene y limpieza doméstica. Por el otro lado, una de las cuestiones que nos menciona este derecho humano al agua es la fuente del agua no debe de estar a más de 1000 metros o 30 minutos caminando. Por ahí ustedes han escuchado que dentro de la Agenda 2030, el objetivo 6 de los Objetivos del Desarrollo Sustentable es tener una cobertura del 100% en los hogares o que las personas tengan ese acceso al agua. El caso de México es muy controversial porque por ahí estamos arriba del 90-95%. Pero esto no quiere decir que nos lleguen esos 100 litros. ¿Por qué? Porque el norte tiene menos agua que el sur. Y hay lugares, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde no llegan. Y además de que no llegan, México se caracteriza por tener agua por tandeo. ¿Conocen el agua por tandeo? Pues bueno, cada tercer día, cada 4 días les va a llegar agua, no les llega diario. En algunos lugares sí, por ejemplo, si ustedes viven en una de las alcaldías más ricas, por allá por Los Pinos, sí les va a llegar agua, les va a llegar de la mejor calidad, porque les llega prácticamente de los manantiales. Si ustedes viven en la alcaldía de Iztapalapa, pues ahí es otra historia. Y aparte, este dato para el caso de México es, si su fuente de agua está dentro del terreno, ya se considera que tienen acceso al agua. Eso no significa que lo tengan dentro de su casa, sino dentro del terreno, que afuera haya una llave comunitaria. Eso ya son cuestiones que sí se están considerando cuando hablamos de ese 95-96% para poder llegar al 100% de cobertura para 2030. Otra de las cuestiones es que este no debe de exceder del 3% del ingreso familiar. Pero, ¿quién de ustedes consume agua directamente del grifo? Todos consumen agua embotellada de los 20 litros que ya estamos acostumbrados, o a lo mejor tenemos un filtro, ¿no? En casa. En casa, pero la mayoría no, la mayoría recurre a la compra de garrafones. ¿Y qué creen? Si nosotros tomamos el salario mínimo de este año que ronda entre los 3,100 y algo, y le sacamos ese 3%, suponiendo que solamente hay un
mensuales. Si nos vamos al caso de Hidalgo, que es de donde vengo, donde realizo la investigación, estamos hablando de 124 pesos por 8 metros cúbicos, también mensuales. Pero si hacemos ese 3% con respecto a un salario mínimo, ahí son como 94 pesos, entonces ahí ya lo estoy pasando, ¿no? Pero no solo eso, sino que no consumimos directamente del grifo, entonces nosotros estamos invirtiendo en la compra de garrafones. ¿O me equivoco? Y si ustedes hacen por ahí un análisis de cuánto se gasta, por lo menos las familias mexicanas invierten 500 pesos al mes en compra de garrafones de agua. Y entonces, si a ese recibo ustedes todavía le suman el agua embotellada que están consumiendo, pues ya les aumentó, ya se aumentó ese 3%. Estamos pagando más del 3%. Pero dicen, bueno, yo no consumo, yo tengo un litro, pero ¿qué creen? Donde vivo no llega el agua. Y entonces ahora pago por una pipa de agua. Y la pipa de agua les puede costar hasta 1,000 pesos. O les puede ser gratis, eso es dependiendo de dónde vivan. Y ahí ya no estamos con ese 3%. Otra de las cuestiones que nos dice el derecho humano es que el agua debe de ser salubre y libre de microorganismos. Si regresamos al caso de Jalapa, esa no es salubre. Entonces, por eso tengo que pagar. Si nos vamos al caso de Hidalgo, donde ya muchos de los acuíferos han sido contaminados, créanme que tampoco está libre de microorganismos y también tenemos contaminación y podemos tener implicaciones en salud. Una de las principales pues, es enfermedades gastrointestinales, diarrea. Esa es la causa por la que muchos niños a nivel mundial mueren, por esa falta de salubridad dentro del agua. Entonces, esto es lo que mínimamente tendría que tener ese derecho humano al agua, pero si nosotros analizamos dentro de nuestros hogares si se cumple esto, pues vamos a ver que a lo mejor se cumple que esté dentro de la casa, a lo mejor se cumple que nos esté llegando esos de 50 a 100 litros por persona. Recuerden que si viven más de 4, entonces ahí le tienen que ir agregando, ¿no? Y 1 metro cúbico equivale a 1,000 litros de agua. Entonces, si les llegan 8 metros cúbicos, tienen 8,000 litros de agua al mes, y eso lo tienen que dividir por los 30 días por los integrantes del hogar. Entonces, analicemos si sí nos está llegando. El acceso al agua en el mundo. 26% de la población mundial en el mundo carece de agua. El 46% de la población mundial carece de saneamiento, lo que sea un excusado o una letrina, porque si ya tenemos letrina, pues ya tenemos ese acceso al saneamiento. A nivel mundial. A nivel México, de acuerdo con los datos del último censo del 2020, 4.0 millones de personas carecen de agua potable. 6 millones carecen de saneamiento, pero la CONAGUA nos dice que de toda esa disponibilidad, del primer número que les hablé de esos 8,000 millones de metros cúbicos, nos corresponderían 242 litros por habitante al día de agua. Pero el contraste no es así porque volvemos a lo mismo. El norte no tiene agua y el sur tiene mucha agua. La sequía la estamos sintiendo nosotros en el centro y en el norte. El sur sigue teniendo agua, por eso cuando escuchamos la noticia del caso de Monterrey el año pasado, hace 2 años, el año pasado, de que se quedaron sin agua, de que no tenían agua. Y una de las mejores zonas del estado no tenía agua. Entonces, aunque nos digan que tenemos esa disponibilidad por habitante, no quiere decir que sea repartida, vaya, equitativamente. Hay quienes tienen menos y hay quienes tienen más. De ahí que valorizar el agua tenga diferentes medidas. Si nosotros tenemos ese acceso, no la valoramos como debe de ser. Si nosotros carecemos de ese acceso, tenemos que caminar y nos llega el agua sucia, nosotros le damos otro valor y tendremos que cuidarla más. Así nosotros tenemos el acceso a ese recurso. En términos ambientales, ¿por qué es importante el agua? El ciclo del agua. El mismo ciclo del agua nos va a decir cuál es la disponibilidad de agua que tenemos, que podamos tener agua en los lagos, que podamos tener agua subterránea y que esta disponibilidad aumente. Esto nos dice también que es esencial para el sostenimiento y la producción de la vida del planeta, para cualquier ser humano, para cualquier organismo, incluidos nosotros que somos parte de ellos. No es que seamos superiores, pero siempre creemos que somos superiores dentro de toda esa cadena.
constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los organismos, interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos, es importante para la fotosíntesis, para que podamos tener áreas verdes y que estas puedan reproducirse como captadoras de carbono y que eso nos mejore el ambiente y que eso nos mejore los niveles de las temperaturas. Y es el hábitat de una gran cantidad de seres vivos. De hecho, la contaminación del agua, y que uno de los principales problemas que tenemos también con la contaminación, por ahí han escuchado las microislas del plástico, ¿no? De la gran cantidad de plástico que hemos usado, que también volvemos a lo mismo, no sabemos hacia dónde va, porque una vez que lo usamos, lo desechamos, no nos preguntamos hacia dónde va. Gran parte de la basura termina en los mares y en los océanos, lo cual se convierte en un gran problema ambiental, porque ahí estamos ya afectando toda la fauna marina. También dependemos de la fauna marina, porque también es parte de lo que nosotros tenemos como alimento, muchos de nosotros, quienes son veganos o vegetarianos, dirán que no, pero bueno, el agua sigue siendo parte de ustedes. 2.000 millones de personas en el mundo utilizan agua contaminada con heces fecales. Lo que mayormente nosotros encontramos en aguas contaminadas es el E. coli, que tiene que ver con esas heces fecales, que si no se tratan, pues bueno, directamente las estamos consumiendo, ¿no? Y la mayor, les voy a dar 4 litros de gasolina que se derraman en el cielo, van a contaminar 3.000 millones de litros de agua. De ahí cuando nosotros en las noticias escuchamos mucho de los accidentes que suceden con las petroleras, imaginen la cantidad de agua que están contaminando. Imaginen que si de ese 0.8% que nosotros tenemos nada más para consumo humano, la sigamos contaminando 1%. Cada vez es menos la disponibilidad de agua dulce para consumo humano la que tenemos, porque aparte no la estamos tratando y la que tenemos la estamos contaminando de una manera que muchas veces es irreversible dar el tratamiento. Esto nos va a ocasionar también enfermedades de cólera, diarrea, hepatitis, fiebre tifoidea, la poliomielitis, por ejemplo, y también cuando estamos dentro de áreas con aguas contaminadas hay una cría de insectos. Esto también nos puede llevar a enfermedades del dengue, que entonces se vuelven una problemática también muy latente. Dentro de las enfermedades, veamos el caso del COVID. Acabamos de salir y se acaba de declarar el fin de la pandemia por COVID-19, pero ¿qué creen? Durante todos esos años lo que más utilizamos que fue agua. Y utilizamos ¿qué? Y utilizamos medicamentos. Y entonces dentro de los últimos estudios que se han hecho a nivel internacional, pues bueno, se detectó virus COVID en aguas residuales. Y si nos vamos al ejemplo del Valle del Mezquital, donde esas aguas residuales se utilizan para la agricultura, pues ahí nos quedamos pensando cuál es el efecto que se está haciendo con estas aguas residuales, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Y además, muchos de los químicos que se utilizaron durante el COVID, porque queríamos tener todo limpio para no infectarnos, pues bueno, ¿qué creen? También permanecen en el agua y han afectado suelos. Y eso en suelos también genera degradación. Muchos de los medicamentos que nosotros ingerimos, los desechamos, se van a las aguas residuales y también están contaminando mucho de ya también de los mantos acuíferos cuando no se les da un tratamiento previo. Entonces aquí también tenemos que la calidad del agua también nos implica problemáticas sociales, principalmente de salud. En términos ambientales a nivel México, les decía que el norte no tiene agua, el sur sí tiene agua. Aquí lo que estamos viendo nosotros es el grado de presión hídrica. El grado de presión hídrica nos va a decir cuánto es el agua que estamos usando versus el agua renovable, que tiene mucho que ver con el ciclo del agua, de cuánto está lloviendo y cuánta agua se está recuperando. Si lo hacemos a nivel general, ahí ustedes ven un 19.1%, que es el último dato que tiene la Conagua del 2021, y les tenemos un estrés hídrico muy bajo. Pero si ustedes se dan cuenta y lo analizan, lo que tienen ahí son 13 regiones hidrológico-administrativas, que es como se administra el agua a nivel nacional. Vemos que toda la parte centro y norte está en amarillo, y eso que nos está diciendo que tenemos un alto grado de presión hídrica.
Y lo azulito nos dice, vean nada más que no hay tres problemas realmente del agua. Obviamente, si yo saco un promedio dentro de las 13 regiones, pues me va a decir que tengo una presión hídrica baja y entonces no hay de qué preocuparse. Pero hace unos días salió una nota que me mandó la doctora Mara y yo le de alguna manera de que estamos en riesgo también de aumentar esa presión. 71% del país tiene sequía extrema. Entonces, vean, este dato del 19.4 corresponde a 2019, para 2021 estamos en el 19.1, o sea, seguimos siendo baja, pero sí hay que preocuparnos, porque nosotros estamos en el centro, no estamos en el sur donde hay agua. Entonces, esos 242 litros por habitante por día que nos dicen que nos corresponden, pues en realidad tenemos menos. Quienes tienen más son los que viven en el sur. Aquí lo que vemos es el monitor de sequía de México. Estos son datos para abril del 2023, ya de este año. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues bueno, tenemos desde las zonas que presentan una gran sequía hasta las que no tienen sequía. Las rojas tienen una alta sequía. Conforme se va difuminando el color, vamos a hablar de sequía extrema, de sequía moderada y de quienes no presentan sequía. Este año particularmente, la precipitación pluvial ha sido muy baja, y ustedes se han dado cuenta, o por lo menos si no, yo me acuerdo cuando era niña, febrero, marzo, había muchas lluvias. Entonces, por algo le decían por ahí ese término de febrero loco y marzo otro poco, por la cantidad de lluvias y de los climas que podíamos pasar. En este año, si ustedes se dieron cuenta, febrero no llovió, marzo no llovió, a lo mejor aquí en Ciudad de México sí, en el estado de Hidalgo casi no llovió, entonces ahí se nota todavía más la sequía porque es una región semiárida, entonces ahí la notan más todavía. Pero la precipitación pluvial ha sido muy baja. Nosotros necesitamos sí que llueva para que se vuelvan a recargar los mantos acuíferos, para que de alguna manera también se recarguen las presas, que de las presas es donde también nos surtimos de agua para que nos llegue a las casas. Entonces, este sí es un gran problema. Hace 2 años también hubo una gran precipitación pluvial que llevó a problemas a Hidalgo, porque uno de los principales ríos que llevan y portan agua residual se desbordó, sobrepasó la cantidad. Entonces, el agua nos puede llevar a sequía, pero también nos puede llevar a grandes inundaciones que también nos van a provocar problemas tanto sociales como ambientales y como económicos. Ahora, veamos la importancia del agua en términos económicos. Todo lo que nosotros llevamos, tanto productos como servicios, implican el uso de agua. Pero como tenemos dentro de nuestro imaginario colectivo, y eso se lo creó un sociólogo, que el agua es abundante, entonces, pues no nos fijamos en eso. Pero todos los productos requieren de agua. Y es uno de los insumos que desafortunadamente es de los más económicos dentro de toda la cadena productiva. Es al que el menor costo le podemos dar. En algunas cuestiones ni siquiera lo pagamos, en algunas cuestiones ni siquiera pagamos el poder descargar las aguas contaminadas. Y, por ejemplo, se prevé que para 2050, derivado de la disminución del agua, las tasas de crecimiento económico a nivel mundial de algunas regiones pueden bajar hasta el 6% del PIB. Y luego dicen, ¿pero cómo está integrada el agua dentro de las cuestiones económicas? Bueno, lo pueden ver en términos del agua virtual. El agua que nosotros no vemos. El agua que nosotros vemos es el agua que estamos consumiendo, el agua que nosotros usamos para hacer nuestras actividades, pero el agua que no vemos es el agua con el que está hecho cada uno de los productos que nosotros tenemos, desde la computadora, la bolsa, el mismo pantalón. Eso es agua virtual. Y si lo analizamos con esta pequeña infografía, aquí tenemos que, por ejemplo, para el agua necesitamos 70 litros. Para una manzana, vaya. Si nos vamos a una cuestión de estas bolsitas de té, necesitamos 750 litros de agua. Para 1 kilo de arroz, 1,700 litros. Para un huevo necesitamos 200 litros. Si nos vamos a la carne, necesitamos 4,500 litros. Aquí les va a variar porque depende de todo el proceso productivo y de qué es lo que estén considerando, porque puede ir hasta 15,000 litros de agua solamente por la carne roja que estamos consumiendo. El litro de leche les cuesta, bueno, les equivale a usar 1,000 litros de agua, y por ahí quienes consuman Coca-Cola también, pues por cada litro necesitamos 4 litros, y eso no estamos contabilizando lo que se tomó para hacer la botella, para hacer el etiquetado, y luego para distribuirlo, ¿no? Entonces, de verdad, vale la pena un refresco dulce versus 1 litro de agua.
Entonces ahí es un poco para ir pensando en cómo estamos consumiendo. Mucha de la crisis ambiental también tiene que ver con el consumo que estamos haciendo. Y por esa invasión sí de marketing que tenemos en las noticias. Aquí lo que podemos ver es el agua, y son las importaciones y las exportaciones del agua virtual en México. Si se dan cuenta, por ahí la roja tiene que ver, la azul tiene que ver con las cuestiones agrícolas, la roja tiene que ver por ahí, por los animales, y las verdes son las industriales. Si se dan cuenta, en el último año la importación de agua virtual se ha disparado. ¿Esto qué quiere decir? Mucha de la producción, por ejemplo, agrícola que nosotros hacemos y que importamos trae agua virtual, pero también mucho de lo que nosotros exportamos lleva agua virtual. De ahí también mucho del interés de las economías de dónde poner sus industrias. Vamos a ver qué país tiene agua, qué país tiene la legislación ambiental más laxa en la que yo pueda contaminar y no se me cobre y me sea más barato pagar la multa que cumplir con la normatividad ambiental. Entonces es una estadística que saca la Conagua, en lo que serían las estadísticas, cada 2 años sale, cada año puede salir las estadísticas, y aquí también podemos ver cuestiones de agua. Disculpen el anterior. Lo que se dispara es este año, 2019 y 2020. ¿Y en qué se están disparando? En las importaciones de las agrícolas. Las agrícolas son no, sí, son las zonas industriales, perdón. Las verdes son las industriales. Sí, ¿no? Morado, es que me va cambiando el color allá y acá. ¿Perdón? Ajá. El total es morado. El total es morada y las industriales que son las que se están disparando, y por obviamente por eso también se dispara la total. Me estaba confundiendo con las agrícolas, pero no, las que se están disparando son las industriales. Esto quiere decir que nosotros, al importar más productos manufacturados o industriales, estamos importando más agua virtual. Les digo, dentro de cualquier proceso productivo de productos o servicios requerimos el agua. Aquí, en esta importancia económica, veamos un contraste, que es lo que les he venido platicando desde el inicio, es un contraste regional en México. El norte-centro, 10% del Producto Interno Bruto. Pero ¿qué creen? El sur y el suroeste solo tienen el 18%. En términos de agua renovable, la mayor cantidad la tiene el sur y la menor cantidad la tiene el norte. Y en cuestión de población, la mayor población vive en el centro norte, en donde hay menos disponibilidad de agua. Se puede ver también en la gráfica. Bueno, con esto estaría acabando. Y ahí va a acabar. Bueno, un ejemplo. La taza de café en Hidalgo, por lo menos con las últimas estadísticas, nos dicen, de acuerdo a las últimas estadísticas que hay, a cada hidalguense le corresponden 132 litros de agua. Pero con esos 132 litros de agua es el equivalente a producir una taza de café. Entonces nosotros podemos ir haciendo reflexiones de la importancia del agua, tanto en términos sociales como en términos económicos y ambientales. Desafortunadamente, el consumo excesivo que estamos haciendo también nos implica una mayor demanda de productos y servicios que también devienen en una mayor cantidad de agua, que aunque no la veamos, ahí está el agua. Y si nosotros tenemos el agua dentro de nuestras casas, o podemos tener ese acceso, o podemos pagar por la botella, porque ese es otro dato, ¿no? Somos de las principales economías que consumimos agua embotellada, porque no confiamos del agua que llega del grifo. ¿Y por qué no confiamos? A lo mejor muchos de ustedes no se acuerdan, pero el 85 fue un parteaguas, en donde muchas de las tuberías se dañaron, y en donde a raíz de eso el agua empezó a llegar contaminada y ocasionó muchas problemáticas sociales en salud. De ahí la desconfianza del mexicano de no tomar agua directamente del grifo. Esa es una. La otra, el poco mantenimiento de la infraestructura hidráulica, que ha dañado mucho la red, y que sí les van a decir, pero es que el agua cuando sale antes de ser distribuida, créanme, sí cumple con todos la normatividad. El problema viene que cuando es distribuida, esta se empieza a contaminar, y entonces cuando llega a su casa ya llegó contaminada,
Y si a eso le sumamos ya esta desconfianza que tenemos, pues bueno, ya no nos es tan fácil seguir tomando el agua directamente del grifo o que tengamos la cultura de poner un filtro. Entonces, pues bueno, gran parte también de nuestros ingresos se va en la compra de agua embotellada. Y eso, y de refrescos, que también eso nos está provocando otros problemas de salud. Pero con esto yo finalizo, para respetar los tiempos, porque le pica aquí a David. Y bueno, este es un poco una charla de reflexión y de que entendamos cuál es esa importancia. Si a lo mejor ustedes no están sufriendo la sequía ahorita, posiblemente en un futuro la sufran ustedes, y quienes decidan tener hijos, los hijos van a sufrir esa sequía. Entonces, muchas gracias, les agradezco y espero que les haya sido de importancia estos datos breves que les Pues todo hablar un poco fuerte. Pues muchas gracias a la doctora Edith. Chicos, agradezco mucho su estancia. Si alguien me puede comentar de dónde vienen rápidamente, se los agradecería. Muchas gracias. Mi compañera viene de Iztapalapa. Ah. Digo de la Huaca. Hay algunos estudiantes, algunos funcionarios, compañeros del CIECA. Vamos a dar continuación a las conferencias. Vamos a terminar con la conferencia de nuestro compañero David. Él es estudiante de la maestría en Economía y Gestión Municipal. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, y él se ha dedicado a trabajar el tema del agua desde la licenciatura, ha trabajado en proyectos que tienen que ver con este tema, en algo que se llama el Museo del Agua, que es algo que se crea precisamente desde la UAM Iztapalapa, porque como saben, y él lo mismo lo va a comentar, esta alcaldía tiene muchísimos problemas hídricos, efectivamente no solamente por escasez, sino por la calidad del agua. Esa es una temática que es importante porque, como bien decía Edith, si el agua, sabemos, es un recurso renovable, lamentablemente conforme nosotros la gestionamos para nuestras actividades domésticas, industriales y agrícolas, en todos lados la contaminamos. Y la contaminamos a un nivel que ya de forma natural ya no se puede tratar. Nuestros sistemas naturales son realmente impresionantes. El agua se filtra de forma natural y se purifica también cuando está en ciertas condiciones, pero nosotros la dejamos en una condición que ya no se puede rescatar de forma natural con la misma calidad y tenemos que implementar sistemas de tratamiento. Hoy en el mundo, Europa tiene muchos problemas hídricos, ya tienen medidas drásticas en términos de qué hacemos y qué no podemos hacer en nuestras propias casas, la propia industria, etcétera. Cada vez es más restrictivo, claro que se restringe más a los domésticos, que son más fáciles porque la industria es más difícil restringir su uso. Y el uso agrícola también. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar en un momento, como les comentaba, David tiene experiencia en este tema y está trabajando su tesis de maestría precisamente el tema. Adelante. Sí, muchas gracias, doctora. Es que me frena un poco esta parte. A ver si puedo hablar con sí, primeramente quiero agradecer a mis directoras pues, por permitirme precisamente este espacio para poder expresar parte de mi proyecto, pero sobre todo las motivaciones que he ido ganando precisamente en esta maestría y sobre todo pues, las reflexiones que he tenido con no solamente mis profesores de esta maestría, sino con pláticas precisamente como es con la maestra Patricia Franco, que ha hablado de estos temas, cómo podríamos integrar una red de información que precisamente podamos construir una estructura entre universidades. Y bueno, la bienvenida fue por parte de esta institución muy buena. Quiero comenzar precisamente esta exposición con una reflexión y precisamente con algunas interrogantes que tienen que ver, primeramente, ¿qué responsabilidades tenemos nosotros como alumnos
como en este caso yo como un alumno de posgrado, como investigadores y precisamente como futuros estudiantes nos vienen apenas del nivel superior o de preparatorias o algún otro nivel, pero que precisamente en cierto sentido tenemos una responsabilidad en la concepción precisamente del conocimiento que estemos desarrollando. En este caso, cuando yo estudié economía, pues me encontraron precisamente una teoría muy cuadrada, muy neoclásica. Ahí empezamos con la primera problemática, porque no nos permite precisamente esa relación de abordar temas ambientales que puede comenzar desde la concepción con la naturaleza, desde la concepción incluso temas muy básicos que puedan precisamente considerar al agua. También en la construcción de esta realidad, ¿qué podríamos considerar? ¿Qué valores, ya del conocimiento que nosotros trabajemos, qué valores consideran? Esa es la reflexión que tengo en un principio que pretendo finalizar, ¿no? Una reflexión aterrizada en esos aspectos. Para ahondar solamente en unas problemáticas precisamente básicas, que bueno, ya mencionó la doctora Edith, es precisamente cuáles son las implicaciones en el mundo precisamente que están relacionadas con el agua. Pues bueno, prácticamente solamente abordo 3 de entre las bastantes que hay cuando hablamos de crisis ambientales, pero precisamente enfocándonos en crisis hídricas. Y bueno, tienden a aterrizarse en desigualdades. Se extraen, como lo mencionó la doctora Edith, se extraen recursos. Precisamente estos recursos naturales, esta sobreexplotación, se centra en diversas regiones, como puede ser América Latina, solo que estos recursos no se consumen en esa región, se consumen en los países, vamos a decir, más desarrollados. Observamos también precisamente que esta escasez hay que observarla desde diferentes tipologías. Una escasez, hay bastantes tipologías que varios investigadores abordan hasta subdivisiones de esta escasez, pero hay que identificarlas. La escasez física, o la que nosotros consideramos como sequía, que es la que observamos y tiene nuestros efectos en la escasez hídrica, y por supuesto la escasez socialmente construida, que se atribuye precisamente a estas actividades, sobre todo a las actividades antropogénicas, que se refieren a las actividades humanas, sobre todo a la industria. Y bueno, tenemos precisamente esta pérdida de calidad. Entonces, esta escasez precisamente no ha sido formada de manera natural, ha sido socialmente construida, pero que precisamente también recae en la calidad del agua. Y bueno, en nuestro país tenemos precisamente un ejemplo de cómo organismos que se supone que tendrían que proteger, preservar este recurso, como puede ser la Conagua, entre diversos artículos, podemos observar un abuso de procesos que tienen que ver con las concesiones legales y no legales, y que prácticamente se traduce en concesiones que permiten la concentración y el acaparamiento del agua en algunos usuarios, pero con consumos muy grandes. Y bueno, ahí propongo más o menos cuántos acuíferos son los que tenemos en nuestro país, cuántos se consideran sobreexplotados, y de esos 115, 99 acuíferos son los que pertenecen a estos concesionarios, ¿no? A los 3.304 usuarios privados. Entonces, ¿por qué es importante tener presente el enfoque? Porque el enfoque en el que nos encontramos, no solo en nuestro país, sino que están diseñadas desde las áreas internacionales, como pueden ser, incluso puede sonar, voy a aprovecharme de mi calidad de alumno para ser más crítico y ser más osado precisamente, incluso los objetivos de desarrollo sostenible, que abordan precisamente, quizás puedan parecer que abordan no el desarrollo sustentable, sino un desarrollo económico que sea sostenible. Bueno, aquí también pongo prácticamente los municipios con sequía, y bueno, no quiero ahondar mucho precisamente en este tipo de temas, solamente menciono que casi la mitad de los municipios del país se encuentran en situación de sequía, en algún grado de sequía. Entonces, como esta problemática tiene que ver, la escasez hídrica tiene que ver con las lluvias que se miden a partir de las normales, que se van haciendo cada vez más anormales y difíciles de medir, también tienen que ver con las sequías, ¿no? Entonces, pero precisamente esto no es un efecto que ha sido de manera natural. Lo anterior, bueno, caracterizar de forma un poco básica Iztapalapa, como lo mencionó la doctora Edith. Iztapalapa es una de las regiones con mayores problemas de escasez, problemas relacionados con el agua, problemas relacionados con aspectos sociales y ambientales, pero precisamente como estoy abordando sus temas hídricos, es escasez de agua. Incluso sobre municipios que se han considerado con mayores efectos negativos, pero aquí se acentúa más la problemática porque la población es muy grande. Colinda con 5 alcaldías de la Ciudad de México,
si los consideramos de norte a sur, es Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac. Tenemos vecinos muy particulares, con características muy particulares, incluso con los que se convive más en términos. Lo que se le atribuye quizá con la alternativa que pretendo abordar, que es la educación ambiental. El 20% total de la población de la CDMX, es decir, una quinta parte de la ciudad. Si consideramos municipios y alcaldías, la alcaldía de Iztapalapa es la segunda demarcación más poblada del país, concentrando alrededor de 1.850.000 habitantes. Y bueno, por supuesto que esto va a dificultar la provisión de servicios públicos como pueden ser el agua, y bueno, esto puntualiza problemas, esta problemática de lo que mencioné, y lo voy a también a retomar, precisamente los tandeos que observamos en mi zona de estudio que estoy abarcando, que es la Sierra de Santa Catarina, que abarca 3 direcciones territoriales y que colinda con La Paz, Valle de Chalco, Solidaridad y precisamente con Tláhuac. Entonces aquí observamos que precisamente esta escasez que menciono que es socialmente construida también se debe a la zona geográfica. Aquí vemos alturas, 3 son las que sobresalen: el Cerro de la Estrella, el Peñón de los Baños, o mejor conocido por Peñón Viejo. Aquí vemos la calzada Zaragoza, la autopista México-Puebla, la Virgen, aquí se conoce precisamente, y aquí tenemos el volcán La Caldera y el volcán El Calpetec. Obviamente el agua está relacionada con muchos problemas, y de hecho hay muchas investigaciones que se centran en una sola problemática. En ese sentido, la pobreza está relacionada precisamente, la ausencia del recurso hídrico es una condición que tiene un impacto directo, significativo en hacer más proclive a una persona en caer en situación de pobreza. Y por ende, la alcaldía concentra la mayor cantidad de personas en situación de pobreza. Ya vemos aquí que lidera la tabla de estos categorías de pobreza. También observamos que la problemática se acentúa en la población adulto mayor, pero sobre todo en las mujeres y niños, en la población de mujeres y en los niños. Y si dividimos precisamente a las niñas, acabo de hacer 2 divisiones, niñas y niños, el problema todavía se acentúa, es peor, porque no solamente estamos hablando de una problemática de ausencia o para que puedan tener el saneamiento, sino que cuando están en su periodo biológico las niñas, está esta interrogante en que si van o no van para sentir precisamente esa seguridad. ¿Tienen esa seguridad en las instalaciones? ¿Tienen el recurso? Entonces, no solamente nos sentamos en una ausencia escolar que tiene que ver por la ausencia del recurso hídrico, sino que tiene que ver con reflexiones en que si la niña quiere ir o no quiere ir porque no se sienta segura por la instalación o porque no haya agua, ¿no? Prefiere quedarse en su casa. En términos de organización, bueno, para ser un poco más eficientes en la distribución de varios abordado un poco más adelante, se centran precisamente en este territorio y que abarca una tercera parte de la población de la alcaldía de Iztapalapa. ¿Por quién está organizado precisamente toda la gestión y distribución del agua? Precisamente por la CONAGUA, SACMEX y la Dirección General de Servicios Urbanos de cada alcaldía. En este caso es la Dirección General de Servicios Urbanos de la alcaldía de Iztapalapa. Entonces, tenemos precisamente una problemática, no voy a andar mucho en eso por el tiempo, pero se supone que tenemos una gestión integral y una coordinación integral entre los diferentes organismos, pero pareciera que no existe
esa participación, ya que se alude a que falta información por parte del SACMEX para que le dé la información correcta de cuánta agua se le está suministrando, porque no tienen medidores. Esa es una de las problemáticas. ¿De cuánta agua le envía SACMEX a la alcaldía? Posiblemente estemos cayendo en un delito en que se prefiere precisamente distribuir esa agua a las empresas de otra alcaldía o precisamente a otra alcaldía. Aquí se encuentran los 3 tanques de almacenamiento, precisamente, de la alcaldía. El tanque de la caldera, que esta está medida por presión hidrostática, necesita precisamente ciertas condiciones para que pueda distribuir el agua. Necesita un área de afluencia precisamente para que pueda tener esta presión y se pueda enviar a las alcaldías, a las direcciones territoriales. No se cumplen con esas condiciones, por lo tanto, por eso tenemos esas sistema de tandeos, y precisamente se centra la problemática en la Sierra de Santa Catarina. La problemática, bueno, es precisamente los tandeos, pese a que casi el 100% de la población en Iztapalapa cuenta con tomas de agua, 600,000 personas siguen recibiendo el suministro de agua mediante el sistema de tandeos, y prácticamente hay algunas zonas precisamente de la Sierra de Santa Catarina que recibe esta intermitencia de entre 7 días y hasta 20 días, es decir, no basta precisamente que solamente reciben esa agua cada 7 días o 20 días, sino que tienen que destinar, además de que se encuentran en situación de pobreza, tienen que destinar recursos para poder almacenar el agua, construir precisamente estas cisternas o tener un rotoplasmas para poder almacenar esta agua. El uso de pipas. Me atrevo a decir, porque no he visto otra información, que la alcaldía de Iztapalapa es, considerando los municipios alcaldías, el territorio que más uso de pipas hace. ¿Por qué? Porque hace falta el agua. Y precisamente, en promedio, diario se hacen 684 viajes. Solamente estoy contabilizando las que me proporcionó la Plataforma Nacional de Transparencia. Es decir, solamente las que están en el parque vehicular y las que están arrendadas. ¿Qué es eso de arrendado? Pipas privadas que se prestan para que las puedan rentar la alcaldía y la alcaldía pueda suministrar de forma gratuita esta agua a las diferentes direcciones territoriales. Por supuesto que este uso, hay una problemática de un uso desmedido, pero también un mercado no regulado que está relacionado con los delitos, precisamente con esta problemática del huachicoleo, precisamente con este fenómeno. Aquí les presento un panorama muy general también de este tratamiento que le di a los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, precisamente de las pipas que se pidieron, pero para las instituciones educativas. Y prácticamente las primarias en todos los años que estoy considerando, de 2012 hasta 2018, fueron las que más pidieron este servicio de pipas, porque lo que representa es que hace falta agua en las escuelas. Por eso, parte de la problemática que estoy abordando es cómo podemos nosotros enfrentar la escasez hídrica, pero precisamente centrado en las instituciones educativas, en las primarias, escolares y secundarias. Y bueno, ya entrando en precisamente en esa reflexión, el enfoque científico, teórico, que consideremos, por supuesto, que va a ser relevante. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos el individualismo metodológico, que es considerado por la economía ambiental, y bueno, si nos centramos en recursos hídricos, la economía del agua, que solamente utiliza este fundamento de la sustentabilidad por eso abordé este tema de que como economistas nos educaron con un solo enfoque. Cuando le preguntamos a los profesores, ¿qué vamos a ver? Teoría económica. ¿Cuál? La única que hay, dicen los profesores, la teoría neoclásica, ¿no? Pero no, nosotros requerimos precisamente de fundamentos que aborden no solamente los instrumentos económicos, los acuerdos voluntarios y precisamente los mercados de contaminación, que sí están muy bien, no quiere decir que no estén mal, pero que no se debe de centrar la problemática precisamente en esa parte económica. Por lo tanto, lo que yo trato de aportar es precisamente un compromiso colectivo, una nueva cultura del agua aterrizada en la sustentabilidad fuerte. La sustentabilidad fuerte es un enfoque que estoy retomando a partir de la economía ecológica, que no solamente considera aspectos económicos, sino que cambia esta jerarquía que es de lo económico por sobre lo social y lo ambiental, cambia la jerarquía y es precisamente considerar
esta parte ambiental. ¿Qué valorizamos? Valoriza crematísticamente la utilidad. Y esta parte valoriza principios éticos, principios culturales, éticos y metodológicos, ¿no? Entonces, la nueva cultura del agua precisamente es un reto omnipresente, esa palabra dominguera quise que se viera bien, pero precisamente es un reto que tiene que ver en cada uno de los procesos, en cada una de las funciones precisamente en las que vivimos. Es decir, estamos hablando de energías. Quizá por eso la economía ecológica fue desarrollada por físicos, por químicos, porque hacían esa crítica a la economía y después ya se transformaron en economistas, ¿no? Entonces, este reto está presente en todos lados y por eso el cambio climático que tenemos no es precisamente natural, es un cambio en el desorden de las energías y el agua tiene cierta energía, tiene cierta calidad, tiene cierta composición, cierto oxígeno, que no es que dañemos la salud de estos cuerpos de agua, sino que al dañar los cuerpos de agua estamos dañando la vida misma, nuestra propia existencia. Y la propuesta que tengo es precisamente cómo ejercer nosotros nuestra ciudadanía, porque la propuesta en la que voy a ir precisamente es en la educación ambiental a partir de un enfoque que precisamente acabo de tener, que es la investigación acción participativa, que precisamente nos va a dar, bueno, primeramente, como la responsabilidad de la carrera al principio, como investigadores y como estudiantes, precisamente es en el privilegio que tenemos nosotros, pero de nosotros ahondar más allá del conocimiento que nos dan. Y por supuesto que es difícil desligarnos de estas metodologías que vienen diseñadas desde las estrategias internacionales, incluso los objetivos de desarrollo sostenible tienen imbuido precisamente esa preservación del desarrollo sostenible económico, pero en nosotros está abordar temas que tengan que ver con el avance de la libertad de esta justicia, pero esta justicia ambiental. ¿Con qué moneda podríamos pagarle esa justicia ambiental? Ahí está el interrogante y precisamente que esté centrada en la misericordia, en la paz y todos los aspectos que requiera la humanidad. Y bueno, el enfoque teórico que estoy abordando pues requiere que sea coherente precisamente con el paradigma de la sustentabilidad fuerte, que incorpore una nueva ética, esta recuperación de ética y por supuesto recuperación de cultura. Y aquí abordo precisamente otro investigador, antropólogo, urbanista, sociólogo, Jorge Legorreta, que hablaba precisamente de sus reflexiones, precisamente una recuperación de cultura, pero una cultura del ajuste. Y aquí yo interpreto precisamente sus conocimientos de cómo nosotros éramos una sociedad precisamente en equilibrio con el agua, y a partir de un proceso, un cambio así de tajo, pasamos a ser una sociedad con conflictos por el agua en todas las medidas. Iztapalapa vive precisamente esos conflictos en dos estados. Somos un país con escasez, somos una demarcación con escasez, pero que se inunda, ¿no? Entonces, precisamente tenemos esa problemática. Y bueno, ¿por qué una nueva cultura del agua? Porque exige ir mucho más allá que concientizar a la población en el buen uso doméstico. Aquí hay que tener presente que la nueva cultura del agua no es lo mismo que la cultura del agua, e incluso esta cultura del agua la equiparo también con un enfoque, una ideología que se trató de implementar desde las áreas empresariales con esta huella de carbono, que trata de desligarnos de la huella ecológica. Porque la huella de carbono lo que nos dice es que tú tienes la culpa como individuo de haber consumido ese popote, de haber consumido esa bolsa, de haberte dado esa ducha mayor a 5 minutos, que sí es importante, es relevante, no quiere decir que no sea importante, pero que no se centre esa problemática hacia nosotros como individuos, sino que es colectivo y precisamente que es una industria, ciertas industrias como la minera, que es un problema actual que se está abordando en la ley, precisamente es una de las que más genera esta pérdida de calidad en el agua, que más genera esta entropía, hablando en términos energéticos, porque se habla de una bonanza de la industria minera, que va a arrojar, siempre van a escuchar el mismo discurso, crecimiento económico, y va a derramar para que nosotros tengamos empleos. ¿Cuánto puede representar la actividad minera? En el PIB representa menos del 1%, 0.9% del PIB, del total del PIB nacional. Si consideramos precisamente los empleos, si acaso son 100,000 empleos, y si consideramos el valor agregado
y algunas cadenas productivas que se van integrando, 300,000 empleos. Entonces, no me voy a meter en términos económicos, pero es un ejemplo de una de varias industrias, ¿no? Que no son necesarias, quizá, en algunos aspectos. ¿Cuáles son los principios que observa la nueva cultura del agua? Agua como derecho humano, agua para las necesidades ambientales, agua para los usos sociales y comunitarios, que es en donde centro el agua ciudadanía, agua para el desarrollo económico. Una cosa es que critique la economía, pero podemos ajustarnos a la economía precisamente conservando esta visión ampliada, no solamente en la parte económica, sino considerando medio ambiente, todas las leyes de la termodinámica y leyes naturales que nos rigen. Sustentabilidad es vivir dentro de las capacidades regenerativas. Y el agua, quizá en un futuro, ya cambie esa situación y que no se pueda regenerar aún más, porque pierde esa calidad. Y bueno, por último, termino precisamente con esta parte de la educación ambiental, una herramienta de la política ambiental, corazón de la gestión ambiental, que precisamente aborda estos temas y lo que rescato de esta gestión ambiental es su principio de prevención. Prevención para evitar en todos los procesos, tanto de desarrollo social, desarrollo municipal, ahorita que estoy en esta parte de economía y gestión municipal, pues en los planes municipales de desarrollo que estamos investigando mis compañeros en las clases que laboro con mis directores, observamos que falta esa propuestas de prevención, incluso algunos planes casi todos los planes del Estado de México, parece que vamos a incluir objetivos de desarrollo sostenible, nos ponemos, ahí está, ya cumplimos, ¿no? Entonces, estamos precisamente ante esa problemática de enfoque. Entonces, la propuesta va a partir de la investigación, acción participativa, que se articula muy bien con la nueva cultura del agua, pero que está aterrizada precisamente en la sustentabilidad fuerte, ¿no? Y que precisamente empodera a los ciudadanos. Y voy a ir a concientizar a las personas que están en Iztapalapa. ¿Qué van a decir? Yo ya estoy concientizado, yo ya vivo el problema. Se trata entonces de aprovechar esa concientización y que sirva de motor para motivarnos a resolver ese problema en común. Si esas personas no están motivadas, como la que nos decía la doctora Edith, las personas que viven en las zonas, ahí sí es necesaria esa concientización, porque va a llegar, se va a reproducir. Ya estamos viendo las noticias que ya no solamente es en Iztapalapa, ya no solamente es en Xochimilco, sino ya en la mayor parte de las alcaldías que se está viviendo esta problemática. Y bueno, con eso termino precisamente, y que pues, vivir en sustentabilidad es vivir dentro de las capacidades de las regenerativas de la naturaleza, de la biosfera. Gracias. Muchas gracias a la doctora Edith, a nuestro compañero David, muy amable por tu brevedad, tu puntualidad en el tiempo. Gracias. Pues vamos a dar inicio a preguntas, si tienen ustedes preguntas. También comentarles que definitivamente de este tipo de conferencias sí es necesario que se saquen algunas conclusiones en términos de qué dejar que se siga de esta manera contaminando y comprometiendo nuestro futuro, o qué es lo que podemos hacer. La industria y la agricultura son las principales contaminadoras del agua, y eso es una responsabilidad que corresponde directamente a nuestros gobiernos de ley, selección de qué tipo de partidos políticos decidimos, y muchos de este tipo de cuestiones tienen que ver precisamente con eso. Entonces, bueno, pues les voy a dar pues el micrófono para preguntas. No sé si tengan aquí alguna pregunta o en el chat. Sí, adelante. Bueno, mi pregunta es, en la teoría económica nos manejan, hay una opción para el agua, que es que el agua sea un bien económico. ¿Cuál es su postura? Precisamente, esta economía del agua sí aborda precisamente estos gestión, vas a escuchar precisamente esa gestión eficiente, y incluye precisamente los preceptos del mercado, que es eficiente. ¿Dónde puede ser más eficiente el manejo? En el sistema de mercado. Entonces, ahí te van a proponer diversas herramientas, instrumentos de valorización, porque no se puede contabilizar. Entonces, lo que ellos proponen es
que mediante la escasez la atribuyen incluso y la equiparan igual que el petróleo. La diferencia precisamente en que el petróleo, tú puedes ir a la gasolinera, dices, ay, no tengo dinero, me voy caminando. No, el agua no puedes dejar de vivir sin ella. El agua es un derecho, como lo mencioné en la exposición precisamente de la doctora ambiental, que es la extensión de la economía neoclásica, aborda precisamente esos principios y se vuelve más peligrosa incluso, porque empieza a valorizar, uno de sus objetivos es valorizar todos los recursos naturales y toda la vida que hay en ella, o sea, todo lo que se pueda valorizar, porque no le puede poner precio, pero sí puede valorizarlo. Pues ese es el peligro bueno, desde mi perspectiva, el peligro, porque hoy ojalá no tenga un profesor que sea neoclásico. Pero sí, esa es mi perspectiva. Entonces, incluso hay que defender nuestras ideas, porque sí estamos precisamente ante, como mencioné, en la UAM, en la UNAM incluso, ¿no? Abunda mucho esta economía, precisamente, de la economía neoclásica. Y parecía que nosotros, yo comencé precisamente con la economía neoclásica, la economía del agua, y creía que daba no se puede, la crítica no es al sistema del mercado, la crítica es a algo que no debería considerar el sistema del mercado, valores que no debería considerar, y uno de esos es el valor del agua. Sí, doctora, sobre todo que es la que abordó este tema. En el caso, por ejemplo, de Monterrey, que está haciendo, sobre todo el año pasado, que ya nos hizo crisis, ¿esto es por la cuestión industrial, la falta de agua? ¿O No. es propiamente por el consumo humano? ¿A qué se debe? No, no es por la falta industrial, no es por el consumo humano. Nosotros somos un organismo más dentro de la misma biosfera, y la biosfera es el todo, donde estamos. Entonces también son cuestiones climáticas, por ahí del calentamiento global. Sí, el caso de Monterrey es una de las economías a nivel nacional que más produce en términos manufactureros. Sí consumen agua, pero no se le puede atribuir solamente las actividades económicas, sino también ya son cuestiones naturales. O sea, en términos geográficos, de geografía, vaya si lo podemos ver, en términos de territorios, el norte siempre ha tenido poca disponibilidad de agua. Entonces, si tú tienes esta misma jarra, ahorita, en este momento, y nada más somos nosotros y la tenemos que distribuir, pues ya sabemos cuánto nos va a tocar. Pero si dentro de 10 años nosotros seguimos teniendo esta misma jarra de 10, pero ya no somos los mismos, sino que nos duplicamos o nos triplicamos, y obviamente nuestras necesidades básicas, como podemos decir, van aumentando. Ahora hay que dividir esa misma jarra en la población que ha crecido 3 veces más. Monterrey ha crecido económicamente, ha crecido poblacionalmente, y uno de los detalles cuando hablamos con escasez de agua es que también, si crece la población, se requiere más agua, y a la par va a crecer una actividad económica, vamos a requerir más agua. Entonces, el agua sigue siendo la misma, podríamos decir, pero quienes hemos crecido somos nosotros poblacionalmente, económicamente hemos crecido y requerimos más agua. Entonces, lo que vemos ahorita es eso. Tenemos la misma cantidad de agua, pero tenemos más personas, tenemos más actividad económica, entonces nos toca menos agua y entonces entramos en crisis de agua. Y si a eso le sumamos todos los ciclos del agua, que puede haber años, no es porque en el país no haya pasado sequías, las han pasado históricamente, nosotros podemos buscar y vamos a ver que hay momentos cada determinados, porque puede ser cada 10 años, nos va a azotar una sequía. Entonces ahí es donde más lo vamos a sentir, y es lo mismo que está pasando, que pasó en Monterrey. Entonces, eso es a lo que me refiero. O sea, no solamente lo podemos atribuir a la actividad económica, sino también a cuestiones naturales, y que poblacionalmente estamos creciendo. Y vamos a repartir la misma agua entre más personas y entre más actividades económicas que crecen a la par del país. De ahí la importancia de ver, seguimos teniendo lo mismo, pero entonces ese 8% que les mencioné, y aparte de eso, si lo vamos contaminando, pues tenemos menos disponibilidad, entonces vamos a tener la misma jarra, tenemos la mitad de la jarra porque la que está contaminada y ya no la tratamos, ya no la podemos tratar, y entonces, pues, sabes, repartir menos agua entre más población y más actividades. Bueno, no sé si me corresponde a mí. Sí, te
escuchamos. Ok, buenas tardes a todos y a todas. Soy Refugia Pérez de la UPIBI, del Instituto Politécnico Nacional, y tengo, pues en realidad, bueno, no sé si sean 3 preguntas y no sé si ustedes pudieran respondérmelas. Una de ellas es conocer si existe alguna normatividad, reglamentación o algo acerca de vamos a decir como la reclasificación de las aguas residuales, porque efectivamente nosotros ensuciamos el agua y hay agua que no podemos, digamos, tratarla y poderla regenerar para que vuelva a ser útil. Ajá. Yo podría referirme un poco, digamos, al uso doméstico, en donde es el agua residual de los sanitarios y el agua residual, por ejemplo, del baño o de la cocina. No sé si existiera alguna normatividad en cómo, a partir de en nuestras casas o en las escuelas, poder separar ese tipo de aguas. Digamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre tener 2 drenajes, uno que fuera para la que proviene del sanitario, del WC, y otra que pudiera ser de la regadera. Lo voy a contestar yo. Ajá, así. A mandar un poco, David. En cuestión de aguas, aquí en México existe lo que es la Ley Nacional de Aguas. En ella se van a hacer todas estas estipulaciones y cómo debe de gestionarse el agua. La Ley Nacional de Aguas sí gestiona el agua de manera integral, sí hace la separación entre aguas residuales, que unas son las municipales. Las aguas municipales van a referir a las que se generan en los hogares o dentro de las instituciones públicas. Y por el otro lado están las aguas de uso industrial que se generan dentro de la actividad industrial y vaya, se tienen que separar. Por ley están obligadas a separarse los dos tipos de aguas residuales. ¿Por qué? Porque las municipales tienen una mayor carga biológica. Esas tienen nutrientes, por eso es que son tan importantes para la agricultura. Y el tratamiento es más sencillo versus un tratamiento de una agua industrial. Para poder legislar todo eso existen lo que son las normas oficiales mexicanas y sí las hay. Dentro de esas normas se nos indica cuáles son los máximos permisibles de X contaminante, tanto de aguas municipales como de aguas residuales. El problema no es la legislación, el problema es que cuando se desfogan las aguas, tanto de uso municipal como de uso industrial, se van al mismo sistema de drenaje y entonces ahí tenemos que se revuelven las aguas. Entonces, un cumplimiento de la ley como tal no hay. Apenas el año pasado y en este año vino una reformulación de la NOM 96, que es la que refiere a los máximos permisibles de aguas residuales, porque había que modificarlos, porque la cantidad como tal de contaminantes ya están superando los máximos permisibles, y eso es suponiendo que haya un control del agua que se está descargando. No hay en todos los lugares un control de esas aguas. El caso de la industria, mucha de la industria no está reglamentada en ese tipo de NOMS, y te voy a manejar un ejemplo. Hace unos 2 meses yo fui a lo que sería la planta de tratamiento de Totonilco, que es la más grande, que es la que recibe las aguas de aquí de la Ciudad de México. Ya van revueltas. El problema es que van revueltas las municipales y las industriales. Y la planta reporta que esta agua entra con cumplimiento de las NOMS, o sea, están muy por debajo de lo que serían esos límites permisibles, y obviamente cuando se hace todo el tratamiento salen por debajo. Entonces aquí podríamos decir que se está hablando de que se está cumpliendo con una normatividad, pero yo puedo decir que cumplo, pero también puedo decir que estoy acumulando todos los contaminantes dentro del agua. Entonces este mes puedo cumplir y el mes que viene también, pero si lo acumulamos estamos sobrepasando los límites permisibles. Aquí la normatividad son las normas oficiales mexicanas. Ahí vas a poder encontrar lo que tendría que ser para uso doméstico, que son las municipales, que sí están clasificadas, y para uso industrial, la que más refiere es la NOM 96, y también puede uno referirse a la NOM 001, que son las que tienen que ver con estos límites. De hecho, sí conozco parte de esa normatividad, pero yo me refería un poco a la nueva cultura de utilización del agua, porque efectivamente conocemos tanto y tanto del agua y tenemos el problema, ¿sí? Entonces, creo que no estamos, incluso en el propio instituto, no ha sumado esfuerzos como para que hagamos lo de captación de las aguas pluviales, para el riego de
¿cómo se llama?, de jardines. Entonces seguimos utilizando el agua a lo mejor tratada o el agua, no sé con cuál usan la jardinería, pero por ejemplo en Upibi pues utilizan la manguera y están regando el agua ahí cuando deberíamos de tener captación de aguas pluviales. Por eso me refería, y qué bueno que ustedes están implementando estos seminarios así virtuales, porque sirven no solamente para a los docentes que estamos en Upibi, sino para la población de manera general. Gracias por la respuesta. Y la otra, no sé si ustedes pudieran tener conocimiento, si se puede, ¿cómo se llama?, hacer perforación de pozos para agua potable, porque hay comunidades, no solamente en Iztapalapa hay escasez de agua, todo el Valle del Mezquital, pues hay una gran cantidad de, ¿cómo se llama?, de municipios, como lo puso ahí Hidalgo, ajá, que falta agua, y que por usos y costumbres, pues han, ¿cómo se llama?, denegado el agua a personas por no, estar con una misma religión, ajá. Y entonces, quería preguntarles si ustedes tienen conocimiento si se pueden perforar pozos, y si es así, ¿ante qué organismos pudiera uno dirigirse? Esto es para apoyar a la comunidad. De hecho, aquí tendrías que ir directamente con la Conagua, no se puede perforar pozos porque, por términos constitucionales, todo lo que está abajo del subsuelo pertenece a la nación, y esto incluye los recursos naturales, esto incluye lo que serían los pozos de agua. Aquí sí se tiene que hacer todo un registro de Conagua. De ahí, las estadísticas que yo manejé son del registro público de derechos de agua. Tienes tú que ir a registrarte a tu comunidad, ver si hay ahí un pozo y solicitar el permiso de extracción, y que la que te lo autorice sea la Conagua. Obviamente con sus diferentes representantes en cada estado, podría decirse, o a quien le corresponda dentro de los municipios, porque los municipios tienen la autonomía de gestionar el agua, pero la que es responsable de esos títulos de agua, podría decirse, es la Conagua. Entonces, no solamente esto que tú me mencionas, en Hidalgo también hay estas problemáticas de que quieren extraer agua de pozos que tienen dentro de sus comunidades, pero sí es seguir todo un proceso con agua, que es la encargada en este sentido. Muchas gracias. Pues muchas gracias. No sé si hubiera una pregunta más por parte del público, aquí presencial o en línea. Bueno, es evidente que en la Ciudad de México hay un problema de agua y que se están tomando medidas para tratar de que este problema pues pueda ser, o sea, que este problema pueda la población pues tener acceso, que es un poco de ella. Y hace poco la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, mencionó que iba a bombardear, que estaba considerando bombardear el cielo pues para generar lluvia artificial, ¿no? Estas nuevas técnicas de geoingeniería. Pero evidentemente una de las grandes críticas es que hacer ese tipo de acciones tiene un impacto, y es un impacto en la salud de las personas. Igual el hecho de que como el agua está pues cada vez a mayores profundidades, porque los mantos que están más cercanos pues están agotando, básicamente se está extrayendo un agua potabilista que está llena de metales pesados, que evidentemente igual tiene un impacto en la salud de las personas. Entonces, ¿qué implica que el Estado en sí esté tomando estas medidas para la sociedad? Y estamos entrando en un punto de peor es nada. Y pues no se está considerando pues a largo plazo el daño que tiene pues para la población esta clase de medidas. Pues sí, bueno, primeramente se le atribuye a esta necesidad de un enfoque, precisamente no solamente es propio a la academia y a la ciudadanía, sino que también es un trabajo conjunto con las autoridades. Nosotros cuando observamos precisamente sus soluciones, lo que hay que observar es precisamente eso que tú estás considerando. ¿Cuáles son las proyecciones y las evaluaciones que se han tenido en otros lados precisamente con estas medidas? Hay que adecuar precisamente esas alternativas a la complejidad en la que nos encontramos. Precisamente esto puede caer también en un aspecto político, ¿no? Cuando se habla precisamente de las medidas que se abordan, medidas que quizá no van acorde con las necesidades propias biológicas que pueden generar enfermedades. No estoy considerando que precisamente es eso mejor que nada, pero sí tendríamos que estudiar otras alternativas que sean menos dañinas.
No sé, Complementando un poco lo que te mencionaba David, pues, primero hay que ser conscientes que la Ciudad de México desde hace mucho tiempo no tiene agua, que la ciudad se abastece de trasvases de agua de otras cuencas. Nosotros estamos en la cuenca del Valle de México, que es una de las 13 regiones hidrológico-administrativas, pero también lo podemos ver a nivel de cuenca. Entonces, la Ciudad de México hace mucho que no tiene agua. Siempre ha importado su agua y por el otro lado la ha exportado. ¿Qué sucedería si en vez de exportar su extracción de aguas, que es una gran cantidad, las tratara? Que es otra de las técnicas que tiene que hacer la Ciudad de México. Si nosotros vemos en cuestión de estadísticas cuántas plantas de tratamiento de agua tiene la Ciudad de México, tiene muy por debajo del agua que se está generando, porque aparte somos una de las ciudades más pobladas, o sea, volvemos a lo mismo. Tenemos muchísima gente y tenemos poquita agua, y aparte de todo, la Ciudad de México no tiene agua. De ahí el hundimiento de la Ciudad de México, que sí de ser una zona lacustre, que no tenía salidas y que le tuvieron que hacer salidas artificiales, que por eso se inundaba, porque la ciudad desde la colonia, desde que llegaron los españoles a colonizarlos, empezaron a hacer todas estas modificaciones de infraestructura, se empezó a inundar la Ciudad de México, porque no tiene salidas naturales, le hicieron salidas artificiales. Entonces, Ciudad de México importa su agua y luego la exporta, y ahorita tiene problemas sí de agua, porque de hecho, el mapa yo no se los presenté, pero uno de los lugares que tiene ya sequía extrema es esta parte de la Ciudad de México, es la cuenca. Todavía tenemos esta sequía. Entonces, más allá de bombardear las nubes, que sí fue lo que hizo Samuel García ya en Monterrey, pues porque no tenía agua, ¿no? Dijo, ya nos voy a bombardear para ver si nos da agua. Las soluciones tienen que ir más allá. Mencionaba ahorita una de las que me preguntó, la cosecha de agua. La cosecha de agua es una de muchas de las cosas que podemos hacer. ¿Qué sucede con la cosecha del agua? Por ejemplo, ahorita que está lloviendo podemos cosechar el agua. Pero ¿qué sucede cuando no llueve? También tenemos que hacer dentro de nuestros análisis a cuánto nos va a durar esa agua y qué sucede si tenemos este tipo de sequías. Ahora, si como ciudad estamos produciendo una cantidad de agua, que estoy diciendo que, si no me recuerdo, produce como casi 30,000 litros de agua por segundo. Si de esa cantidad, en vez de mandar, porque mandar casi el 90% del agua se va para hidrato, solamente se queda una parte, la que se trata se queda aquí, y la que se utiliza para los jardines, toda la cuestión pública de la Ciudad de México. ¿Qué pasaría si mejor tratamos esa agua? ¿O qué pasaría si, como me preguntaron ahorita, separamos sí, las aguas residuales de tipo municipal y de tipo industrial, hacemos un tratamiento sí separado, sí separamos los drenajes, porque los drenajes confluyen, entonces podemos hacer otro tipo de soluciones que vayan más allá de un bombardeo de agua que nos va a generar problemáticas sociales, principalmente en la salud, y que ya tenemos problemas en la salud de la ciudad, y que tiene también que ver mucho con lo que sería la zona metropolitana, que es el Estado de México, ¿no? Porque ha ido creciendo, y esta zona metropolitana ya se está expandiendo en algo también. O sea, ya nos está alcanzando la zona metropolitana. Entonces, es buscar otro tipo de soluciones que vayan más, que no necesariamente tenga que ser con este bombardeo de agua, por lo que también se puede hacer, ¿no? Es decir, pues, si sigo teniendo el agua, ¿por qué no la trato? ¿Por qué no le invierto a más plantas de tratamiento de agua? Y porque si analizamos las estadísticas, muchas de las plantas de tratamiento de agua se trabajan al 50 o al 40%. Y muchas de ellas no trabajan. De hecho, ahí tenemos mucha infraestructura que no se está utilizando y que puede ser una alternativa ante la escasez que se está viviendo. Sí, incluso, perdón, para agregar también las soluciones, por ejemplo, que se agregaron en la Ciudad de México, que son los sistemas de captación de agua de lluvia, que se destinaron más o menos 100,000 millones. Se deterioró poco más del 30% de estos sistemas de captación de agua de lluvia, y estos concordaban en las zonas en donde no precisamente tienen una escasez muy marcada. Entonces también esta concientización no solamente tiene que ver con cuáles son las soluciones y alternativas que vamos a proponer, sino si las soluciones se ajustan precisamente a la conciencia de la localidad. ¿Por qué en Iztapalapa sí se mantuvieron bastantes sistemas de captación de agua de lluvia? Porque precisamente vive el problema, pero además el problema se centró en este compromiso que no, bueno, primeramente, no se les dio el correcto sistema de mantenimiento, y lo que desarrolló es precisamente este deterioro, que requiere un mantenimiento diario en el sistema de captación de agua de lluvia. Deterioró el 30% de estos sistemas, que fue un dinero que bien pudo haberse utilizado en otra forma, pero no se hizo un estudio precisamente un poco correcto, ¿no? Porque
aterrizado en las necesidades. Pues, sí. En una ocasión en prepa, en Boca, tuve que asistir al sistema de Cutzamala, purificador. Durante el recorrido, llegó una parte en la que, finalizando el proceso, nos ofrecieron el agua. Literal, agarró el vaso, el señor se lo tomó, nos ofreció y ahí estuvimos. Entonces él dice que el agua de allá sale limpia, sale para que tú puedas tomártela directamente del grifo. Pero el problema, él en ese momento decía, la pregunta es, ¿por qué llega sucia? Pregúntele a las personas de ciertas administraciones de los recorridos que hace el agua desde allá hasta la ciudad. No sé hasta qué alcance tenga el Somala, porque supongo que no es la única fuente de agua que para la ciudad. Ajá, es la principal. Entonces, de allá sale bien. Ahora las divisiones, o no sé qué subestaciones hay, que al momento de repartirlas, pues ya llega a un punto en el que no es recomendable tomarla, porque, bueno, en ese momento alguien explicó que posiblemente porque se utilizaban tuberías que no estaban adecuadas para el uso de agua. Tuberías de cobre o tuberías de plomo. Entonces, mira, creo que es algo que les mencioné durante la presentación. Si ustedes toman el agua directamente de cuando se usa el tratamiento antes de distribuirla, el agua cumple con todos los requerimientos de ley y con toda la normatividad para poderla tomar directamente. El problema viene con la infraestructura hidráulica, con la red. La red, como dices, ya tiene muchos años, se va a romper, tiene fugas, estamos hablando de que se pierde más del 40% del agua potable. Al tener fugas, pues ya se va contaminando en el camino. El caso de México y de la Ciudad de México, que es impresionante, y ahí sí les recomiendo que lean este libro de Raúl Legorreta que les mencionó David, muchos de los ríos fueron encapsulados. Ay, están ahí, están revolviéndose con las aguas sucias y con el agua limpia de lluvia que cae, que tiene que hacer esta recarga natural. Entonces ahí se empieza a contaminar el agua. Ahora, si los encargados de darte ese servicio no le invierten al mantenimiento de toda esta red hidráulica, pues si sale limpia, cuando llegue a tu casa ya va a llegar contaminada porque no hay un mantenimiento propio a la red. Hay un estudio que se hace en Europa que se le llama la remunicipalización del agua. ¿Qué sucede con este estudio? Pues bueno, mucha de la gestión que se hace del agua lo hace el sector público. De lo que mencionaba David, cuando entra a esta parte de que lo privado es lo que mejor va a gestionar el sistema, lo que se hace es que se entrega el sistema, se entrega el servicio a lo privado. ¿Y qué hace lo privado? Pues bueno, empieza a aumentarte la tarifa de agua, te empieza a llegar agua, pero ¿qué crees que no hizo? No le invirtió mantenimiento. Entonces son tuberías excesivamente viejas, estamos hablando del caso, por ejemplo, de Francia o de países europeos, que como no se les daba mantenimiento, pues ya empezaba a llegar otra vez contaminada. Entonces, cuando se habla de remunicipalización es porque se regresa al gobierno, porque lo privado no le daba el mantenimiento. Entonces, lo mismo que pasa aquí, no es que estamos privatizados, aunque lo está dando el sistema público, pero sí hubo la intención de privatizar el agua, la hay todavía, no se le da mantenimiento a la red. Y cuando tú no le das mantenimiento a la red, entonces, eso es lo que pasa, y no solamente en el caso de México, también pasa en el caso de diferentes estados, como es el caso de Hidalgo también, y Hidalgo también tiene problemas también, pero ya de cuestión de metales pesados que ya vienen con el agua, porque la calidad de agua que tenemos aquí en Ciudad de México y la calidad que tenemos allá en Hidalgo es totalmente diferente. Ustedes van a sentir el peso del agua, ¿no? Es más ligerita aquí, pero porque no viene de aquí, viene de Cutzamala. Pero así se contamina, y sí, a mí también me lo han dicho los operadores de agua. Nosotros la sacamos y cumplen toda la normatividad. El problema es de que sale, a que llega a tu casa o a donde nosotros la estamos consumiendo, porque entonces el problema ya va más en un mantenimiento de toda esa red que distribuye el agua. Y entonces, ¿hacia dónde tendríamos entonces que buscar soluciones para tener una calidad de agua? El Estado, como rector de este recurso natural, digo, no es que sea responsable del proceso, pero yo creo que sí es una falta de políticas públicas adecuadas. Y por otro lado se encuentra la disyuntiva entre producción y salud, o bienestar de la población. Yo creo que es una disyuntiva que va a ser difícil de definir, digo, no nada más aquí, sino en otro lugar,
¿Qué es lo primero, no? La industria o la humanidad. No, sí, yo estoy de acuerdo en esa disyuntiva, ¿no? Y casi siempre he estado en lo económico por hacia la misma sociedad. Entonces yo creo que sí va a ser un poquito, digo, no estoy en contra de eso, yo creo que es parte muy difícil de explicarse, ¿no? O sea, de poner, estoy de acuerdo con lo que decía el compañero, que las políticas públicas vienen del extranjero, te las impone el Banco Mundial, te las impone los que te dan el dinero para tus programas, ¿sí? Muchos de esos programas te los imponen a cambio de esos préstamos. ¿Sí? ¿Qué hace la sociedad? La sociedad se tiene que, voy a hacer un término muy grotesco, ¿sí? Pero nos tenemos que someter a lo que nos digan. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos inmersos en esto, ¿sí? Tenemos gobernantes que, bueno, los elegimos, no los elegimos, los merecemos, no los merecemos, pero bueno, es parte de una política global y no podemos salir de ella, ¿sí? Es parte de ella. Entonces, insisto, no va a ser una disyuntiva difícil de limitarlo. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo, debemos de conocer la ruta y debemos de conocer, cuidarla lo más posible y va a depender de cada uno, ¿no? ¿Sí? Pero sí, yo creo que nos hacen políticas públicas más precisas, más de mayor difusión, creo que lo comentaba ahorita la maestra Pati, este tipo de pláticas yo creo que tendría que tener mayor difusión, porque nos dan la realidad. Y esa ignorancia, por la expresión, de que nada nos dicen, va a faltar el agua, pero no nos dicen así. Me acabo de ver una nota la semana pasada, en el 2050 la Ciudad de México va a estar en una verdadera crisis. Y no nada más la Ciudad de México, como ustedes decían, de la parte centro hacia el norte. Hacia el sur, bueno, van a empezar con esa situación, porque a lo mejor van a querer traer el agua del sur hacia el centro y norte del país. Digo, es algo... Y esto va a decir, y ahí nos viene el conflicto social por el agua, y entonces ya no nos tendría que preocupar una guerra por el oro negro que es el petróleo, sino las guerras del agua, ¿no? Porque en algún momento también la cuestión de la Ciudad de México es que en algún momento Chamala, los que tienen el agua van a decir, ya no les queremos, y ya se han manifestado, ya no queremos darle agua a Ciudad de México. Porque ¿por qué tendríamos nosotros que dar agua a la ciudad? Porque nosotros estamos abasteciendo. Pero entonces cuando analizas, los que dan el agua son los que tienen los índices de pobreza más altos, tienen las peores condiciones de vida, las vas a encontrar ahí. Y entonces ahí viene esa guerra del agua y viene la parte, ¿por qué el sur tendría que darle agua a lo que sería el centro y el sureste? Entonces, sí, es un problema muy complejo, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí dependemos de mucha de la política internacional que se ha dado, de ahí que hablemos de esta gran infraestructura hidráulica que se ha hecho en México, y que hay toda una historia con respecto a eso, y que se está dictando por parte de los organismos internacionales, y es como México ha tratado de solucionar las problemáticas del agua. Entonces sí considero que va a ser difícil, pero yo creo que esta lucha desde abajo, de empezar nosotros mismos, de ser conscientes cuál es esa problemática, y poniendo el granito de arena. Hay más como investigadores y como estudiantes que están en formación de ser investigadores para formar y para así hacer políticas públicas acordes a las necesidades de la población, porque las políticas públicas se han hecho desde la perspectiva de lo que yo creo que necesita esa población, pero no desde adentro, que es yo como población necesito. Entonces, esa sería como mi reflexión, y sí estoy de acuerdo, va a ser complejo, pero pues hay que hacerle gancho.
a la que se desee proponer esta alternativa, y es precisamente los baños secos. Hay una calidad de agua que estamos utilizando precisamente en los baños, una calidad que no requiere una súper buena calidad, y cuánta cantidad de agua se gasta en esa actividad, independientemente de que a la hora de hacer las necesidades, pues no concientizamos precisamente esa parte que decimos, de, ok, aquí está lo que acabo de hacer, se lo distribuyo a alguien más, le trasladas precisamente esa problemática a alguien más, ¿no? Entonces, precisamente lo que considera estas soluciones es concientización, pero también es necesario que nosotros participemos con las personas para que las personas, desde sus nativo, por ejemplo, que es una de las principales alimentos del mexicano en esta cuestión, el nativo te va a resistir más a sequías que el transgénico. Ahí tienes una opción de un sector que consume la mayor cantidad de agua y en donde no estamos mirando al maíz nativo, porque lo que queremos es llegar a la seguridad alimentaria, y la seguridad alimentaria tiene que ver con tener todas las reservas para poder alimentarnos, y no a lo que sería cómo conservamos lo que ya tenemos. Entonces ahí tienes una cuestión que es de conocimiento tradicional, la conservación del maíz nativo. Ya hay estudios donde se está demostrando que el nativo tiene mayor resistencia a las sequías y en este momento es una alternativa. La otra es recuperar lo que ya le llaman también en la agricultura el metapantle. Por ejemplo, en el caso de las regiones áridas es metes un maguey y metes el maíz. ¿Qué tiene el maíz? Pues el maíz. Tú sabes que lo que serían los agaves o sería todo este tipo de cactus tienden a acumular agua. Entonces ahí estás recondicionando el suelo y estás permitiendo hacer agricultura, retomando esta práctica de metapantle se hacía hace muchísimos años y no tradicional de cómo vas recuperando, pero también vas conservando el agua, ¿no? Y eso te lo estoy diciendo para el caso de la agricultura, que es la mayor consumidora. Yo creo que para la cuestión industrial sí tendría que haber una regulación, ¿no? Algo como que lo menciona David con esto de la nueva cultura del agua. O sea, no te voy a seguir regalando agua, no te voy a seguir dando concesiones de pozos por más de 30, 50 años, en donde tú puedes extraer la cantidad de agua que quieres para seguir produciendo, ¿no? Y donde cuando se dan esas concesiones, lo que haces es que le quitas a la población. Entonces también tendríamos que revirar sobre eso, no solamente en cuestiones de tecnología, sino de conocimientos tradicionales, que los hay, que hay documentado, ¿no? Es recuperar mucho de esto. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia aquí en este evento. El Comité Ambiental va a seguir organizando actividades, conferencias para que ustedes estén al pendiente, y pues le agradecemos mucho a la doctora Edith y a David que finalmente nos dieron pues, información muy relevante al respecto de la problemática. Y bueno, pues les hago entrega de sus constancias de participación. Es lo que entregamos nosotros como instancias académicas. Lo que hacemos es precisamente invitar gente, especialistas, y en ese intercambio de conocimientos entre la academia, la sociedad, estudiantes y de diferentes sectores, pues se supone que es el medio para que podamos empezar a cambiar las cosas. Entonces les agradezco mucho y estén al pendientes de nuevas actividades. Gracias.